En este día de la novena que venimos haciendo en preparación para la Navidad, para la venida de Jesús, toca meditar sobre otra de las antífonas del Magnificat que venimos meditando, y la del día de hoy reza de la siguiente forma: por raíz de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos y no tardes más. Y ese nuevo título que se le aplica al Mesías, que se le aplica a Jesús en esta antífona, raíz de Jesé, es un título bíblico, se encuentra en el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, le anuncia al pueblo que va a venir el Mesías y se lo dice de esta forma: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Y en el mismo capítulo 11, un poquito más adelante, en otro versículo dice: aquel día la raíz de Jesé estará enhiesta para estandarte de los pueblos. Las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Jesé es el papá de David. O sea, cuando se habla de la dinastía de Jesé, es la dinastía real, la dinastía que instaura David cuando él asume el trono de Israel. Y junto a tronco hay otro término que usa Isaías en su profecía, y es vástago, retoño. El vástago y el retoño son las ramas verdes nuevas que salen del tronco de una planta, y se le aplica en botánica a esas ramas justamente, y en el lenguaje coloquial también se usa para hablar de la descendencia de una persona. Es decir, que un hijo es vástago de un padre, digamos, el descendiente. Retoño también, con ese tinte un poco más de niño, que el retoño como el brote pequeño. Bueno, Isaías usa esta figura que no es tan ajena al pueblo elegido. De hecho, para ellos es más fácil entender esa figura de raíz, porque ya muchos profetas la habían usado. A lo largo de la historia del pueblo elegido, una de las funciones principales que tienen los profetas es justamente volver a traer al pueblo elegido hacia Dios. Muchas veces el pueblo se alejaba de Dios, se olvidaba de cumplir la ley, no respetaba el culto, se iba tras otros dioses, caía en la idolatría, se ponía a mirar a países y a potencias externas al pueblo de Israel y se olvidaba de Dios. Y a ellos les pasaba un poco como nos pasa a nosotros, que cuando las cosas están bien en nuestra vida, Dios no es lo primero. Nos olvidamos de rezar, de buscarlo. Y sin embargo, en los momentos de mayor dolor, de mayor dificultad, de mayor necesidad, cuando nosotros experimentamos nuestra debilidad, es cuando con más fuerza tendemos a Dios. Entonces Dios usa lo mismo para atraer a su pueblo. Entonces a los profetas les dice: bueno, avísenle al pueblo que si no vuelve, que si no se acerca, si no viene a mí otra vez, si no me ama sobre todas las cosas, van a sufrir desgracias. Entonces los profetas tenían esa triste tarea de tener que amenazar al pueblo, de decirle que si no volvían a Dios, Dios los iba a castigar. Pero a pesar de que Dios amenazaba a su pueblo con castigos, principalmente eran guerras o invasiones de poderes extranjeros, siempre había una luz de esperanza en esa amenaza. Y era que Dios prometía siempre que iba a dejar un resto, que algo iba a quedar, que de ese pueblo Él iba a separar una parte, el resto de Israel. Aparece esa expresión muchas veces en los profetas del Antiguo Testamento, de que iba a resurgir el pueblo. Entonces, pensemos en el tocón, eso que queda cuando se corta un árbol, se corta a la base y queda un pedazo de tronco y la raíz, y donde brota muchas veces otra vez un nuevo árbol, de donde salen retoños y vástagos de ese tocón. Entonces Dios, por medio de los profetas, había usado muchas veces esa figura, es decir, bueno, van a sufrir una poda, pero no voy a exterminar el pueblo, va a rebrotar con nueva fuerza, con nuevo verdor, un pueblo que verdaderamente ame a Dios. Isaías usa esa figura y habla del tronco de Jesé, la dinastía real que parecía también podada, que parecía aniquilada, que parecía muerta, como cuando uno ve un árbol que está cortado, dice: no,
va a brotar, va a venir el Mesías. Y podemos ver en esta antífona que rezamos el día de hoy como un cierto tinte de desquite o de revancha, porque a la par de esa figura de tronco está, por un lado, de que ese tronco no está muerto, sino que va a brotar, y sino también que anuncia esta profecía, esta antífona hace referencia a cómo se va a alzar delante de los pueblos. Y este mismo contraste también lo encontramos en Isaías, cuando él está hablando del siervo doliente, cuando él profetiza sobre el Mesías, pero un Mesías que iba a padecer para sufrir, para salvar a su pueblo. En el capítulo 52 de Isaías, dice también el profeta: así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, o sea, estaba aniquilado. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca. La antífona del día de hoy dice: ante quien los reyes se enmudecen. Ese tronco que parecía muerto asombra con su nuevo brote. Pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Entonces, por eso decía que tiene como ese tinte de desquite, que en definitiva es la misma esperanza, la esperanza que es la virtud teologal que nos hace tender hacia cosas que esperamos, que Dios nos ha prometido y que queremos poseer verdaderamente. Bueno, en esta antífona se habla de esa victoria final del tronco de Jesé, de ese pueblo que parecía mochado, del Mesías que parecía aniquilado, sin embargo va a brotar con nueva fuerza, con nuevo verdor. Y los reyes enmudecerán, y las naciones implorarán su auxilio. El profeta Miqueas es el que también dice que el Mesías va a nacer de la casa de David, y también es el que profetiza que va a nacer en Belén. Y ahí en ese hecho en el que San José y la Virgen tienen que ir a Belén, vemos cómo se expresa esa realidad de que Jesús es descendiente verdaderamente de la casa de David. Porque cuando Augusto proclama el decreto del empadronamiento de todo el imperio, en ese momento el pueblo elegido estaba sometido al imperio romano, una de las indicaciones que daba en la ley sobre el empadronamiento era que todos se tenían que empadronar en su ciudad de origen. Y la ciudad de origen de David, de origen de San José y de la Virgen, al ser descendientes de David, era Belén. Por eso ellos tienen que viajar de Nazaret a Belén, y Dios de ese modo hace que el Mesías nazca, que Jesús nazca en Belén. Pero ahí, en ese hecho de cómo San José y la Virgen viajan a Belén, se ve expresado de cómo también el Mesías es descendiente de David, porque esa es su ciudad, es la ciudad de David. Y esta novena que estamos rezando hoy, que estamos rezando estos días, preparándonos para la venida de Jesús, nos tiene que ayudar a nosotros también a prepararnos bien para recibir a Jesús. Y podemos seguir usando estas figuras de tronco, de raíz de Jesé, para aplicarlas a nuestra vida personal. María de Belén, la Virgen María, que fue la primera que tuvo entre sus manos al Mesías, Jesús, la primera que lo besó, la primera que lo acarició, la primera que lo vio. A ella le podemos pedir que nos ayude a nosotros como a hacer esa poda, a limpiar nuestra alma de ramas inútiles, de cosas que han crecido de más, que están estorbando que brote en nuestro corazón el Mesías. Es una tarea dolorosa, ciertamente, toda poda implica un dolor. Sin embargo, si se lo pedimos a ella, va a ser de otra manera, porque quiere lo mejor para nosotros y a pesar de que nos hace sufrir, lo hace siempre con toda la dulzura y toda la ternura. Entonces, en este día en que centramos nuestra atención sobre ese título, del Mesías como tronco de Jesé, como renuevo, como vástago, podemos pedirle a ella que nos ayude a limpiar nuestro corazón de todas las cosas que no son Dios en definitiva, y que impiden que brote con toda la fuerza en nuestro corazón el Mesías.
Entonces, una vez que hayamos dejado a María que purifique nuestro corazón, vamos a poder unirnos con con toda la iglesia que canta estas antífonas, con ese deseo lleno de esperanza de llamar al Mesías, porque ya no vamos a tener miedo. Como nuestra alma va a estar preparada para recibirlo, entonces vamos a arder en ansias de que venga el Mesías. Por eso, si estamos verdaderamente preparados, si le hemos pedido a ella que limpie nuestro corazón, que dé lugar a que brote el Mesías en nuestra alma, con toda verdad, con toda la alegría y con toda la esperanza, vamos también nosotros a poder, más que rezar, gritar pidiendo: ven a librarnos, no tarde más. Quistas insignium populorum, superquem continebunt reges ossum, quem gentes deprecabunt, veni ad liberandum nos, iam noli tardare, quia respexit humilitatem agile sum, et cenim ex hoc beatam medicem omnes